Pérez, del grupo 4.2, les daré una explicación de lo que son árboles en Java. Introducción. Las estructuras de datos grafos son llamadas estructuras de ramificación, ya que un elemento en comparación con las estructuras lineales pueden tener más de un siguiente elemento. Cada árbol tiene un nodo raíz. Los nodos que no pueden tener hijos se les llaman hojas. Los nodos que no sean hojas pueden tener cualquier número de hijos, incluso no tenerlos. Aquí tenemos una representación de lo que es un árbol. Los padres serían C, F, los padres serían A, B y C, y los hijos de A serían B y C, los hijos de C serían F y G. Y esta es la secuencia. Definición y tipos de árbol. Es una estructura no lineal y dinámica de datos. Dinámica porque puede cambiar durante la ejecución del programa. Y no lineal porque cada elemento del árbol puede seguirse de varios elementos. Está formado por un conjunto de nodos y un conjunto de aristas que conectan pares de nodos. Los árboles se pueden definir como un tipo restringido de grafo. Un grafo se define de la siguiente manera. Consiste de un número de nodos, puntos o vértices y un grupo de arcos que unen parejas de nodos. A todos los pares de nodos unidos por un arco se les llama como nodos adyacentes. Los arcos tienen una dirección determinada, generando así un grafo dirigido. De lo contrario sería un grafo no dirigido. Los árboles son entonces un subconjunto importante de los grafos y una herramienta útil para describir estructuras que representen algún tipo de jerarquía. A los nodos que dependen del otro nodo también se les conoce como nodos hijos o descendientes, y al otro se les conoce como nodos padres. De esto se puede concluir que cada nodo padre es una raíz de un árbol. El número de árboles que tiene un nodo determinado determina el grado del nodo. Naturalmente, el grado de las hojas es de 0. Por convención, al nodo raíz del árbol se considera el nivel 0 del árbol. Cuando se tienen varios árboles en un conjunto, al conjunto se le conoce como bosque. La altura del nodo sería la longitud del camino más largo, desde el nodo hasta la hoja que sea descendiente a ese nodo. La altura del árbol va a ser igual a la altura del nodo raíz. Para poder realizar búsquedas eficientes en árboles se manejan dos características. Los árboles pueden estar balanceados por altura o por peso. Las operaciones básicas de los árboles son insertar, buscar, eliminar, ir a la raíz y recorrer. Implementación de árboles. Consiste en mantener los hijos de cada nodo en una lista enlazada. Cada nodo tiene dos referencias, una a su hijo a la izquierda y otro a su hermano a la derecha. Un árbol es un conjunto finito de 0 o más nodos. Como 1. Existe un nodo el cual se distingue de los demás, al mismo le vamos a llamar raíz. 2. Los demás elementos del conjunto quedan particionados. T1, T2, T3, los cuales son árboles. Los elementos de T1 y T2 son llamados subárboles. El grado interior del nodo raíz es nulo. Esto quiere decir que no existen ramificaciones de entrada hacia él. Los nodos que tienen grado exterior igual a 0 se dicen que son nodos hojas de un árbol. Se dice que un árbol está en niveles, los cuales están determinados por la longitud de la trayectoria desde la raíz hacia dicho nodo. El peso de un árbol está determinado por el número de nodos hojas. La altura de un árbol es 1 más el mayor nivel de nodos. Un conjunto de árboles se dice que forman un bosque. La representación gráfica. Aquí les muestro una representación de lo que sería un árbol. Tenemos
la raíz, el padre, los hijos, los hermanos y las hojas. Como les mencionaba, las hojas pueden tener, si quieren pueden tener hijos o incluso no pueden tenerlos. El subárbol, y aquí les muestro lo que es el nivel de profundidad, que sería 7, el grado de un nodo, que es 3, el grado del árbol, que es 3. Un árbol solo se puede representar mediante la implementación dinámica de memoria, esto es utilizando listas encadenadas o ligadas. Cada nodo va a tener la siguiente configuración: P1 P info PD, donde P1 apunta hacia el nodo izquierdo, subárbol izquierdo de este nodo. Info es el campo donde se almacena la información. PD apunta hacia el nodo derecho de ese nodo. Árboles binarios balanceados y de búsqueda. Definición de árboles binarios. Un árbol binario es bien vacío o consta de una raíz, un hijo árbol binario izquierdo y otro hijo derecho. Los árboles binarios de búsqueda permiten inserciones y acceso a los elementos en tiempo logarítmico. Los árboles binarios, también llamados colas con prioridad, soportan acceso y eliminación del mínimo de una colección de elementos. Estos árboles están formados por nodos que pueden tener un máximo de 2 hijos. Tenemos una representación de lo que sería un árbol binario. Esta parte de arriba sería la información, la dividimos, que sería el hijo izquierdo y el hijo derecho. Las características: una referencia a su información, una apuntadora a su hijo izquierdo y una apuntadora a su hijo derecho, es lo que les mencionaba. Método para recorrer un árbol binario. A sería preorden. Primero se recorre la raíz, segundo se recorre el subárbol izquierdo, tercero se recorre el subárbol derecho. 2 sería en orden, que primero se recorre el subárbol izquierdo, se recorre la raíz, tercero se recorre el subárbol derecho. Orden: primero se recorre el subárbol izquierdo, después se recorre el subárbol derecho y enseguida se recorre la raíz. Ejemplo: aquí tenemos un ejemplo en preorden, en orden y posorden. Para todo nodo A del árbol, todos los elementos de los nodos del árbol izquierdo de A tienen que ser menores al valor del nodo A. Todos los valores de los nodos del árbol derecho A deben ser mayores o iguales al valor del nodo A. Un recorrido de inorden del árbol proporciona una lista en orden ascendiente de los valores almacenados en los nodos. Recorrido simétrico: recorrer el subárbol izquierdo en simétrico, visitar la raíz y recorrer el subárbol derecho en simétrico. Recorrido en posorden: recorrido subárbol izquierdo en orden fin, recorrer subárbol derecho en orden fin, visitar la raíz. Operaciones: inserción. La inserción es una operación que se puede realizar eficientemente. En un árbol binario de búsqueda, la estructura crece conforme se inserte elementos al árbol. El primer paso sería: debe compararse el valor o dato a insertar con la raíz del árbol. Si es mayor, debe avanzarse hacia el árbol derecho. Si es menor, debe avanzarse a su árbol izquierdo. Aquí tenemos el código de lo que sería insertar. Este sería el código. Tenemos el método también. Eliminar nodo. Para eliminar un nodo existen los siguientes pasos: si el elemento a borrar termina en hoja, si el elemento a borrar tiene un solo hijo, si el elemento a borrar tiene 2 hijos.
El nodo borrado debe ser entrelazado por el nodo más a la derecha del subárbol izquierdo o el nodo más a la izquierda del subárbol derecho. El nodo más a la derecha del subárbol izquierdo será mayor o igual a cualquier otro nodo de este subárbol y menor a todos los del subárbol derecho. Y el nodo más a la izquierda del subárbol derecho será menor que todos los nodos que tenga el subárbol y mayor que todos los del subárbol izquierdo. Búsqueda. La búsqueda consiste en acceder a la raíz del árbol. Si el elemento a localizar coincide con este, a la búsqueda ha concluido con éxito. Si el elemento es menor, se busca en el subárbol izquierdo. Si es mayor en el derecho, se alcanza un nodo hoja, y si el elemento no ha sido encontrado, se supone que no existe en el árbol. Tenemos lo que es parte del código del método buscar. Ahora, árboles de búsqueda. Permiten realizar operaciones, recorridos, búsquedas en elemento. Hay dos elementos para la manipulación de un árbol. 1. La construcción del árbol. 2. El recorrido del árbol para realizar operaciones requeridas según el problema a resolver. Existen dos tipos especiales de árboles: árboles lexicográficos y árboles hilvanados. Un árbol lexicográfico es un árbol binario que, recorrido en orden simétrico, permite obtener la información de los nodos en algún criterio de ordenamiento. Siguiendo el ordenamiento ascendente, se compara el nodo que se quiere insertar con la raíz del árbol. Si es menor, se coloca en el subárbol izquierdo, siguiendo el mismo proceso. Si es mayor, se coloca el subárbol derecho, siguiendo el mismo proceso. Tenemos una representación de lo que sería un árbol lexicográfico con ordenamiento ascendente. Tenemos una lista que es de 2, 7, 1, 4 y 5, y el ordenamiento sería 4, 7, 2, 1 y 5. Árboles balanceados. La búsqueda de un árbol lexicográfico puede convertirse en una búsqueda secuencial. Esto sucede porque el árbol no está balanceado, es decir, los nodos no están distribuidos uniformemente y se han insertado todos los nodos en profundidad. Esto se puede utilizar un árbol balanceado que al insertar toma en cuenta la cantidad de niveles que el árbol distribuye los nodos uniformemente. Los árboles balanceados son árboles en los que cada nodo tiene entradas de un mismo tipo. Un árbol balanceado no es un árbol de búsqueda binario, pues cada nodo puede tener más de 2 hijos. Los tipos de un árbol balanceado son por altura, en donde todos los hijos o nodos hojas se intentan mantener a la misma distancia de la raíz; por peso, en donde los nodos más visitados o utilizados se mantienen en poca distancia de la raíz. Árboles generales. Un árbol general con nodos de un tipo T es un par formado por un nodo y una lista relevante en el orden de los árboles, o un conjunto de bosque, posiblemente vacío, de árboles generales del mismo tipo. Por cada nodo, la información de una lista de referencias a cada nodo de sus hijos. Secuencial. Se pierde espacio, cada nodo tiene un grado diferente. Enlazada. La manipulación de la lista de hijos se añade difícil. Cada nodo tiene un enlace izquierdo, su primer hijo en el general, y a la derecha un nodo van a los hermanos en el general. Aquí una pequeña aclaración de lo que son árboles generales. El árbol se convierte en binario, donde el enlace izquierdo representa el primer hijo y el enlace derecho al hermano. El árbol es ordenado porque a la izquierda está su primer hijo, si lo tiene, y a la derecha estarán sus hermanos, si los tiene, con sus descendientes. Tenemos una representación de lo que son árboles generales. Conversión de árboles generales a árboles binarios.
¿Por qué se realiza esta conversión? Esto se realiza obviamente porque es más fácil. Representa árboles binarios en árboles generales, debido a que la cantidad de apuntadores prescindibles son dos: árbol derecho, árbol izquierdo. Aquí es la transformación de un árbol general a un binario. Tenemos que tomar dos consideraciones. Uno sería el insertar aristas uniendo los nodos hermanos y eliminar aquellas aristas que se unen a los nodos hijos con su padre. 2. Girar este árbol aproximadamente a unos 45 grados para distinguir los árboles derechos e izquierdos. Conversión del código. Aquí tenemos el código. Esta clase de aquí es la clase nodo. Tenemos la clase árbol con sus métodos insertar, imprimir, eliminar nodo hoja y eliminar nodo con un árbol. Tenemos la clase árbol aplicación. Esta es parte también del código de la clase orden aplicación. Es la clase principal, el main. Este código se adquiría en el main. Bueno, muchas gracias. Espero les haya parecido esta presentación.